Continuamos con el curso básico de investigación en salud con el tema de operacionalización de variables. Soy la doctora Angélica Pon Méndez y empezamos. ¿Qué es una variable? Es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación. Es también un concepto clasificatorio. Asumen valores diferentes, lo que puede ser cuantitativos. Lo cuantitativo implica que son numéricos y cualitativos que son nominales o categóricos y pueden ser definidas conceptual y operacionalmente. Las variables son muy importantes para poder llevar a cabo el método estadístico. Veamos, una variable es una característica. Todo ser vivo, todos los objetos tienen algo que los diferencia de otros, aunque pertenezcan a la misma familia. Por ejemplo, todas las mujeres, aunque sean todas las mujeres un grupo y tú le vas a poner en la distinción de ponerle un 1 para clasificar a variable que sea mujer, pero esas mujeres a su vez tienen diferentes características. Habrá mujeres altas y mujeres chaparritas. Habrá mujeres de más de 50 años y habrá mujeres menos de 5 años. Habrá mujeres solteras y habrá mujeres casadas. Si ustedes observan las características, todos podemos estar en un solo grupo, pero a la vez en ese grupo podemos tener diferentes características que pudiéramos estar en otro grupo. Entonces, la variabilidad de una variable es infinita y se debe de caracterizar muy bien al momento de darle el concepto. Las variables se refieren a propiedades de la realidad que varían de persona a persona o de objeto o de área, servicio, etc. Llamamos variable porque varía de un sujeto a otro, como bien les comentaba con el ejemplo. La definición de las variables es un proceso de gran importancia que se requiere especial atención si el investigador no quiere fracasar en su estudio, porque la variable es aquella que nos va a impulsar y abrir un camino para ver qué vamos a investigar. Las variables es en el marco del problema y de la hipótesis planteadas donde adquieren el carácter de variables. ¿Cuál es su función? Es proporcionar información asequible, básica, sencilla, bien determinada para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. Procederé, yo creo, la diapositiva más relevante de toda la presentación, la clasificación de las variables. Pongamos atención. La clasificación, de acuerdo a su naturaleza, si pueden ver la diapositiva de frente, se divide en dos grupos sencillos. Cualitativos o categóricos, que son descripciones objetivas, y cuantitativas, que son variables que se pueden medir, o numéricas se le llama. Me voy primero con las cualitativas. Las cualitativas no tienen un valor real. Su escala de medición es de dos tipos, nominal y ordinal. La nominal, como nombre, la nominal tiene dos subtipos, dicotómicas, que es cuando nada más existen dos opciones, y politómica cuando son tres o más. Un ejemplo nominal es el sexo y tiene dos opciones nada más, femenino o masculino. Y al femenino le pondremos 1, por ejemplo, y al masculino le pondremos 2. Entonces la nominal es 2. Otra nominal, por ejemplo, sería la variable alta del paciente de un hospital. Sus dos opciones son alta por mejoría o por defunción. Y la nominal politómica es cuando hay tres o más opciones. Por ejemplo, color de cabello. 1 sería negro, 2 sería rojo, 3 sería rubio, 4 sería morado, etc. Y la ordinal, como tal, su subtipo es politómico. La ordinal se le llama así porque lleva un orden, es como una escalera. Para llegar al tercer escalón, tuviste que haber pasado por el segundo y el primero. El mejor ejemplo es el nivel de escolaridad. Como es ordinal, primaria, secundaria, prepa y universidad, para haber llegado a la universidad, tuviste primero que haber pasado por prepa, secundaria y primaria. Su análisis estadístico de esencia, su método es no paramétrico, porque tiene sus características bien detalladas, las cuales ustedes verán en los siguientes cursos. La cuantitativa son números, su esencia son números. Voy a hacer este hincapié.
Una cosa es que ustedes al momento de codificar su variable le pongan un número porque es más fácil analizar las frecuencias o los porcentajes, ¿no? Vamos a imaginar que tienen 50 mujeres. En vez de poner MSMSM de mujer, pongan 1 mujer y 2 hombres. Cuando ustedes corran su base, pues le van a preguntar cuántos unos hay y le va a decir, pues 20% son mujeres, 80 son varones. Por ello la importancia, pero eso se llama codificación. La esencia de la variable no es numérica, porque significa 1 mujer y 2 hombres. En cambio, en la cuantitativa, su valor de esencia es numérico y se divide en 2. Discreto y continuo, y es sencillo. El discreto es absoluto, son números enteros, pues. Por ejemplo, número de parejas sexuales. Aquí no hay pierde, o sea, la respuesta es numérica, es esencial. Entonces, ¿cuántas parejas sexuales tuvo? 5, 4, 3. Son números absolutos, no hay fracciones en este caso. ¿Okay? Y la continua se dividen en 2, las de intervalo y las de razón. Las de intervalo es cuando el 0 es arbitrario. Ahí les va. Esos son ejemplos bien sencillos que van enfocados nomás a las de intervalo. Uno es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual, vamos a imaginar que está una persona y su coeficiente es de 80 y tenemos enfrente otra que es de 160. No significa que la de 160 es 2 veces más inteligente que la de 80, porque es una escala, es de intervalo, el 0 no es arbitrario. Otro ejemplo, en este caso muy marcado, sería la temperatura, pues como tienes 0 grados y tienes 20 grados, o sea, el hecho de haber 0 grados no significa que no está haciendo ni frío ni calor, no, es una marca, es una escala. Y la de razón es cuando el 0 vale 0, ahí sí, por ejemplo, volviendo a las parejas sexuales, vamos a imaginar que una tiene 5 parejas sexuales y la otra tuvo 10, la que tuvo 10 tuvo el doble de la primera que tenía 5, ahí sí, el 0 vale 0. Y en estos casos, nada más, en los numéricos es válido el uso de métodos estadísticos paramétricos, porque aquí sí hay distribuciones normales, a diferencia de los categóricos. Vamos a ver ejemplos específicos nuevamente. Las variables cualitativas, las variables nominales, las variables categóricas expresan distintas cualidades, características o modalidades que se les llaman atributos y consiste en la clasificación de esos atributos. Pueden ser ordinales o nominales, ya les había mencionado. Aquí voy a poner muchos ejemplos para tratar de que esto sea más claro. La variable cualitativa ordinal es la que, como bien les comentaba, lleva un orden. No puedes llegar al último sin haber pasado por el primero. Y aquí tenemos la escala del dolor. Para haber llegado al dolor muy severo, tuviste que haber pasado por el dolor leve. Una nominal se divide en 2, dicotómicas solo 2 opciones y politómicas 3 más. Dicotómica, aquí la más frecuente es el sexo, mujer y hombre, sano y enfermo, muerto o vivo. Y la politómica puede ser, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, separado, divorciado, viudo. Marcas de auto, colores, por ejemplo. Una variable cuantitativa son números, vuelvo a repetir. Una variable discreta son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Una variable continua son fracciones. Por ejemplo, kilómetros recorridos, 3.5 kilómetros, ¿no? O son fracciones, eso es una variable continua. Las de intervalo, como les mencionaba, pues es cuando el 0 es arbitrario, y voy a retomar una vez más la que es la temperatura y el coeficiente mental. Mientras que la de razón, el 0 es 0. Por ejemplo, medio kilo y 1 kilo, ¿no? O otra, por ejemplo, viene siendo también el número total de hijos, o el dinero, lo que cuesta, el valor esencial. O bien, otra que puede ser de razón es niveles de glucosa en suero.
Bueno, entonces de acuerdo a la naturaleza se dividen en cualitativas y cuantitativas. Ahora las variables, según la influencia en su investigación, se dividen en independientes y dependientes. La independiente es la que explica, la que condiciona o determina el cambio en los factores de la variable dependiente. También se le llama variable causal o experimental porque es manipulada por el investigador ya que él las escoge. Es considerado como la supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente. Es incluso el factor de riesgo. Son características de la realidad que se ven determinadas o que dependen del valor que asuman otros fenómenos o variables independientes. Puede haber una variable independiente o puede haber muchísimas variables independientes. Todas estas variables afectarán a la dependiente. Y la dependiente generalmente debe de ser una, porque tú estás buscando un efecto. Es un fenómeno o situación explicado. Son las variables respuestas que se observan en un estudio y que podrían estar influenciadas por los valores de variables independientes. Generalmente en una investigación se busca generalmente solo un efecto, ¿no? Los cambios en los valores de este tipo de variables determinan cambios en los valores de otras variables. Es un círculo. Y existe una tercera variable. Esta variable se denomina variable confusora. Alude a una situación en la que se observa una asociación no causal entre exposición dada y un desenlace, que ocurre como consecuencia de la influencia de una tercera variable. Básicamente, esta variable tiende a alterar tanto la variable independiente como la dependiente. Es diferente a un sesgo, porque no es un error, ya que aunque la relación no es causal, sí es real. Es más común que la confusión se presente en estudios observacionales que en experimentales, debido a que la selección de grupos bajo comparación, en experimentales la asignación es aleatoria, mientras que en los observacionales no lo es. Por ejemplo, de una manera muy visual, ustedes pueden observar una variable independiente como va a ser una variable dependiente y alterarla, pero la variable confusora afecta a ambas variables de manera simultánea. Y voy a poner un ejemplo burdo. Vamos a imaginar que quieren saber si la cirrosis te produce cáncer de hígado, pero tienes que haber controlado otros factores que involucran a ambas patologías, como son la ingesta de alcohol, la presencia de un virus de hepatitis C o hepatitis B, el uso de drogas o los antecedentes heredofamiliares. Si se fijan, ambos se ven afectadas por este tipo de variables confusoras. Los sinónimos de las variables, porque ustedes van a encontrar en diversas revisiones bibliográficas que las denominan de manera diferente, pero esto significa la X y la Y. La X es la independiente y la otra es dependiente. La independiente se le denomina también causa, la dependiente como efecto. La independiente también es la exposición y la dependiente es la respuesta. La independiente es la explicatoria y la dependiente es el evento. La independiente es el factor de riesgo y la dependiente es la enfermedad. Voy a poner un ejemplo y les voy a dar unos segundos para que traten de resolverlo. Vamos a ver cuál es la variable independiente, cuál es la dependiente y cuál es la variable confusora. Ahí les va mi hipótesis alterna. El nivel de calidad del aprendizaje de las matemáticas por parte de un estudiante depende del grado de interés que tenga sobre esta asignatura. Vamos a pensar. Básicamente, el nivel de calidad de las matemáticas depende del interés sobre esta asignatura. ¿Cuál creen ustedes que es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Les voy a dejar unos segundos. Así quedó. La variable independiente es el grado de interés que tiene un estudiante sobre el tema. Ese es el factor. Y la variable dependiente es la calidad del aprendizaje de un tema. Bien, ahora piensen probables variables intervinientes o confusoras sobre estas dos variables, entre la independiente y la dependiente. ¿Qué creen ustedes
que pueda afectar tanto la calidad del aprendizaje y que se involucre a su vez con el grado de interés que se tenga sobre la asignatura. ¿Qué variables creen? Claro que va a haber variables siempre confusoras. Hay que pensar bien lo que estamos analizando. Por ejemplo, las variables confusoras son el estado de ánimo del paciente, las condiciones ambientales en donde se reciben las clases, el tiempo que le dedican a la práctica de ejercicios de matemáticas, el dominio de los temas básicos de las matemáticas que adquirieron en otros cursos, las estrategias pedagógicas del docente, la motivación que tengan para estudiar matemáticas o bien las condiciones hasta de su hogar. Bien. Siguiendo con la presentación, les presentaría entonces lo que es la operacionalización de variables. La verdad es que es un proceso muy sencillo, pero que es muy necesario para que toda aquella persona que acceda a tu investigación entienda qué significa cada variable que tú decidiste incluir. Consiste en determinar el método a través del cual las variables serán medidas o analizadas o comprendidas. Este procedimiento es bien sencillo. Primero tú tienes que tener tu variable. Ok, mi primera situación es qué variable vas a tener. Y en este caso voy a poner un ejemplo, edad. Y luego tienes que poner la definición conceptual. La definición conceptual es la definición que existe en un diccionario. Eso es lo que implica esa variable. Por ejemplo, edad, su concepto sería años cronológicos de vida a partir del nacimiento hasta el deceso. Esa es su definición conceptual. La definición operacional es aquella definición que tú como investigador le vas a asignar. Por ejemplo, en este caso a mí se me ocurre, edad son los años cumplidos al momento de su hospitalización. Así. ¿Qué tipo de variable va a ser? Tienes edad. Edad puede ser una variable, obviamente es una variable numérica, que puede ser absoluta, si tú dices años cumplidos, o que puede ser continua, si pones años con meses. Incluso, la edad es una de las variables más bonitas que existe porque es muy noble, porque si ponemos la pura edad en sí, incluso puede ser considerada hasta una variable ordinal, ¿verdad? Mediciones, ¿cómo le vas a medir? O sea, como vuelvo a repetir, o sea, la vas a medir con números enteros, la vas a medir con números continuos, etc. Opciones de respuesta. Vamos a imaginar que yo en vez de edad, en vez de años continuos, yo le voy a poner grupo 1 de 0 a 5 años, grupo 2 de 6 a 15, grupo 3 de 16 a 20. Es un decir. O sea, ustedes en las opciones de respuesta es cómo van a agrupar esa variable para que las personas a las que van a encuestar o lo que van a investigar tengan la opción de poder elegir donde más esa persona puede verse inmiscuida. Y los indicadores es cuando se crean a través de un conjunto de variables o un indicador. Por ejemplo, uno puede ser el índice de masa corporal, ¿no? Que agarras peso y talla. No necesariamente todas las variables al momento de operacionalizarlas requieren de indicadores. Les voy a poner un ejemplo para que sea más complejo. Entonces, este es nuestro ejemplo de una tabla de operacionalización de variables. Este fue una investigación que se realizó por cáncer cervicuterino. Miren, este es un cuadro muy sencillo que lo lleva paso a paso para que ustedes lo puedan hacer en su investigación. Primero ponen la variable edad, por ejemplo. Luego la definición conceptual que les comentaba es lo de un diccionario, número de años cumplidos de un individuo. La definición operacional es aquella que tú le diste para tu investigación, número de años cumplidos de la mujer al momento del estudio. ¿Qué tipo de variable es? Numérica. La escala de medición, en este caso es de razón, porque el 0 vale 0, recuerden eso. ¿Y qué opciones tiene? Pues nada más años cumplidos, así te van a poner su edad. Otro ejemplo sería lugar de residencia actual. La definición conceptual es sitio de residencia de un individuo. La definición que yo le di es el sitio de residencia actual de la mujer del estudio al momento de este. ¿Qué tipo de variable es? Como es un lugar de residencia, va a ser una nominal y yo le voy a dar nada más dos opciones, por tanto la hice dicotómica. Es nominal y la opción es rural o urbana. Esas serían las opciones que yo le puedo dar a la que voy a encuestar. Escolaridad es el grado máximo de avance de un individuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En mi investigación será el número de ciclos escolares completos realizados por la mujer hasta el momento del diagnóstico definitivo de cáncer cérvico-uterino o lesión premaligna. Obviamente es una categórica y es ordinal porque es escolaridad. ¿Sí? Y le puse politómica porque muchos de ustedes van a decir, oiga, pero si hay muchas opciones, ¿puede ser politómica? Sí la pueden considerar, pero lo ideal es que desde un principio sepan que el nivel de escolaridad es ordinal porque tiene sus propios métodos estadísticos. La escala de medición, reportamos una vez más, es ordinal y las opciones pues serán primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, profesional o ninguna. Recuerden que la definición que ustedes le pusieron en este caso a su investigación es el ciclo escolar completo. Esto quiere decir que si una persona no terminó la secundaria, ustedes le van a poner que nada más concluyó la primaria. Hay que ser muy estrictos en nuestro haber para evitar los sesgos. Y aquí en general pues tenemos ocupación, ingreso mensual y estado civil. Necesito que ustedes vean con claridad lo que es esta tabla para que ustedes puedan desarrollar su operacionalización de variables. Y de esta manera, cuando pase incluso el tiempo y que ustedes recuerden qué investigación hicieron, pueden acceder a ella para recordar qué opciones y de qué otra manera pueden enriquecer esa investigación. Una observación muy importante es que el número de variables que se incluyen en una investigación depende del investigador porque solamente él sabe qué está buscando y del fenómeno que está estudiando. Mientras más variables independientes se agreguen, obviamente podrás obtener una explicación de la variable dependiente porque vas a tener más opciones para explicarte qué es lo que está pasando. Pero también recuerda que entre más variables metas, a veces es muy difícil controlarla. O sea, no puedes decir, voy a meter 60 variables independientes o factores de riesgo para ver que todos estos, ¿quién me va a dar alopecia? Vamos a ver, en ese caso, cuando son tantos y no los puedes controlar, es aleatoria la respuesta. O sea, la estás atinando. Entonces, desde un principio, debes de tener muy bien contenido tu investigación en el sentido de un marco teórico muy explícito. Debes, de cierta manera, conocer muy bien el tema para poder elegir variables que puedan afectar tu evento. Entonces, debes de conocer el tema y debes de ser muy objetivo al momento de seleccionar tus variables. Vuelvo a insistir, entre más variables metas, pues obviamente existe una mayor posibilidad de encontrar la respuesta, pero siempre y cuando puedas controlarlas. Agradezco su atención. Este es un curso muy sencillo en relación a las variables. Es nada más volver a repasarlas para que puedan dominar los conceptos de aplicación de las mismas. Abajo se encuentra mi correo. Estoy a sus órdenes. Mucho éxito.